para que seas tú, Señor, tomando el control de este momento, Señor. Tomando el control de nuestras vidas, nuestro alma, nuestro corazón, Señor, para poder, Señor, entender y comprenderte, Señor, y aprender más de ti, Señor. Padre amado, aligera los pasos, Señor, de los hermanos que todavía no llegan, Señor. También, Señor, abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para que todos los que digan en este momento, Señor, nuestro maestro, Señor, sea, Señor, para beneficio de nuestro corazón, de nuestra alma, Señor. Para no quedarnos, Señor, así como llegamos, sino salir fortalecidos, Señor, en espíritu, en alma y cuerpo, Señor. Padre amado, gracias te damos, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que estamos aquí, Señor, representando los hogares, Señor. Bendice a los maestros, Señor, a quienes hacen 5E Internacional, Señor, para que sean, Señor, bendecidos, Señor, por usted, Padre. Gracias le damos, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Marcos, y bienvenidos a cada uno de los que estamos aquí dispuestos a aprender un poco más sobre la palabra de Dios. Lo que nos reúne aquí es nuestro ánimo por aprender un capítulo más sobre el libro de Juan. Gracias a Dios, esta es nuestra segunda temporada de clases. Cada temporada vamos a estar estudiando 7 capítulos del libro de Juan. La primera temporada logramos el objetivo, estudiamos los primeros 7 capítulos de Juan, del 1 al 7. Hoy nos toca la primera clase de la segunda temporada en la que vamos a estudiar capítulo 8. El objetivo de la clase de esta temporada es estudiar del 8 hasta el 14. El objetivo de esta clase es estudiar capítulo 8. Pero, como es la primera clase de la segunda temporada, no es examen, pero queremos iniciar recordando que estudiamos la temporada pasada. Vamos a estudiar capítulo 8, entonces vamos a comenzar con un muy breve repaso de cada capítulo. ¿Se acuerdan con qué, para los que estuvieron, verdad? ¿Me permiten compartir pantalla, por favor? Para los que estuvieron, recuerdan que terminamos con un cuadro donde el objetivo era que pudiéramos estar recordando los temas principales de, de cada capítulo de lo que habíamos estudiado. ¿Ok? Ok. Ahí estamos. Ok. Entonces vamos a comenzar con capítulo 1. ¿De qué habla capítulo 1? Nada más quiero que me mencionen 1, 2 temas. ¿De qué habla capítulo 1 del libro de Juan? ¿Alguien se acuerda de qué habla? ¿De qué habla capítulo 1 del libro de Juan? En el Buenas noches, mis principio, hermanos. Dios me los el bendiga. verbo era Dios y el verbo era con Dios. Esto era en el principio. El verbo, exactamente. Gracias, mi hermana. El verbo hecho carne. Con solo eso, ya sabemos de qué habla capítulo 1. El verbo hecho carne. Y ya sabemos quién era el verbo, ya ahí nos vamos a ir, pero nada más el tema. Capítulo 2, ¿de qué habla capítulo 2 del libro de Juan? Sobre las bodas de Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino. Exactamente, el milagro de la boda, el primer milagro de Jesús. ¿Y por culpa de quién hizo el milagro este de Jesús? ¿Alguien se acuerda? Fue por culpa de su mamá, que la mamá les dijo, no, pues nada más hagan lo que él les dice y ya van a ver el milagro que les va a hacer. Y Jesús le dice, todavía no es mi tiempo, pero igual obedeció a su mamá y hizo el milagro. Y luego la purificación del templo.
Capítulo 3, aquí ya ni se me fue. Sí. Habla sobre Nicodemo. Nicodemo y él, para mí, que es el versículo más importante de toda la Biblia. Juan 3:16. Ese versículo todos nos lo deberíamos de saber de memoria. Juan 3:16. Capítulo 4. ¿De qué habla capítulo 4? La mujer samaritana. Exactamente, la mujer samaritana. Ya cuando uno ha estudiado en orden los capítulos, ya uno llega a la iglesia y el pastor dice, abran su Biblia en capítulo 4 del libro de Juan. Uno dice, a ver, ¿qué énfasis le va a dar el pastor a la mujer samaritana, verdad? Uno ya sabe de qué tema va a hablar. Por eso es bonito recordar, mejor dicho, estudiar en orden el libro de Juan y así vamos recordando poco a poco, por lo menos la mayoría de los versículos, de qué trata cada capítulo. Capítulo 5. Aquí ya se va complicando la cosa. El 1 estaba muy fácil, dice. Capítulo 5 habla sobre el enfermo de Bethesda y las credenciales de Jesús. ¿Recuerdan cuáles son las credenciales de Jesús? Capítulo 5. Capítulo 6. En capítulo 6 tenemos la alimentación de los 5,000 y Jesús camina sobre el agua y Jesús el pan de vida. Acordémonos que Jesús apenas está comenzando su ministerio. Jesús se está dando a conocer y se está dando a conocer a los judíos. Esto es muy importante que lo recordemos porque estamos estableciendo el contexto general del libro. El contexto es qué está pasando alrededor del libro, qué está pasando alrededor del capítulo que estamos estudiando. ¿Quién era el rey? ¿Quién era el que gobernaba? ¿Dónde estaba Israel? ¿Dónde está o qué parte de Israel que estamos estudiando? Todo eso es importante. Y aquí tenemos a Jesús que apenas está dando a conocer a las personas y mucha gente se está acercando a conocer a Jesús. Ahora nosotros decimos Jesús y es bastante conocido, digamos, por lo menos en Latinoamérica. Estamos hablando todos español y en todos los lugares que se habla español, gracias a Dios y primero Dios ya se ha evangelizado. Ya tú dices Jesús y dices, ah, sí, pues vas a hablar de la Biblia. Jesús, ah, sí, me van a tratar de evangelizar. Entonces, ahora nosotros ya sabemos quién es Jesús. Ahora nosotros es muy natural, pero para ellos, los que estaban gobernando, digámoslo así, apenas estaban identificando si era o no verdad lo que él decía. Unos creían y otros no. Cuando Jesús predicaba, ¡frum!, se dividía. La sinagoga donde entraba a predicar, unos creían y otros no. Ahora es muy fácil leerlo, pero imagínense qué difícil en el momento. Jesús llega, se sienta en la sinagoga, comienza a hablar y unos creen y otros no. Inmediatamente problemas en el pueblo, en donde llegaba, en Jerusalén. Entonces, aquí tenemos que apenas Jesús está dando a conocer. Capítulo 6, 7, perdón, que con este concluimos la incredulidad de sus hermanos y la fiesta de los tabernáculos. Ahora sí, vamos capítulo 8, a lo que venimos. Y vamos a leer los primeros 11 versículos. Y vamos a ver qué es lo que dijo Jesús y qué es lo que dijo el otro personaje, que es la única mujer que está aquí. ¿Qué fue lo que dijo?
¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Usando el método inductivo, deberíamos, por ejemplo, yo lo que hago siempre marco a Jesús. Entonces, en la primera lectura voy solamente marcando a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús. En una segunda lectura del texto, ok, en la primera yo ya sé de qué estamos hablando. Yo ya sé qué personajes están. Entonces, en una segunda lectura, usando el método inductivo, yo podría decir, ok, voy a marcar a los escribas y a los fariseos. A ver qué hicieron estos, qué rol jugaron ellos. Voy a marcar a la mujer, qué dice la mujer. Y luego voy a marcar las palabras claves. ¿Cuál es la palabra clave del texto? Una palabra clave es la palabra que se repite o una palabra que le da significado. Ahorita, por tiempo, nos vamos a saltar algunos pasos del método inductivo y nos vamos a enfocar directo en lo que dice Jesús y lo que dice la mujer. Eso vamos a ir observando nada más. Entonces lo leo. Dice, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces aquí tenemos lo primero que Jesús dice. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Eso fue lo que le preguntó Jesús. Y ella dijo, dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí tenemos todo lo que la mujer dijo fue, ninguno, Señor. Eso fue todo lo que ella dijo. Ok, ahora ya vimos, ya sabemos de qué habla el texto. Comencemos a hacerle preguntas al texto. Comencemos a hacerle preguntas. A mí me gusta que la clase sea participativa, entonces, que alguien tiene alguna pregunta para hacerle al texto aquí y que todos podamos ver si le podemos dar respuesta o yo ya tengo mis preguntas también. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta respecto a los primeros 11 versículos del capítulo 8? Mi hermana Claudia. No. Ok. Lo primero que yo veo en el texto Hermano, parece que la hermana Sandra está levantando su mano. Ok. Su mano. Adelante, mi hermana Sandra, que yo no la tengo aquí en las cámaras. Adelante. Sí, puede abrir su micrófono. Ya, ahí ya está abierto. O ya se le cerró. El hermano John también tiene la mano levantada. Sí. ¿Ahí? Ahí ya, ahí la veo y la escucho. Bien, nada, mi pregunta sería, ¿Jesús conoce los pensamientos? Totalmente, Jesús es omnisciente. Amén. Es omnisciente y eso es algo, y vamos a ver otra de las características de Dios. Dios es muchos omnis, es omnisciente
Y hoy, en los últimos versículos, vamos a ver otro ovni, que me fascina ese ovni de Jesús. Entonces, sí, Él puede no solo ver los pensamientos, sino va mucho más allá. Jesús conoce lo que nosotros estamos pensando desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Él no solo sabe lo que vamos a decir, Él sabe lo que vamos a pensar. Entonces, esa es una de las grandes características de Dios. Adelante. ¿Algo más, mi hermana Sandra? Muchísimas habría para hacer, ¿no? Eh, el Señor Jesús le dice a la mujer para que ella diga con su boca, ¿ninguno te condenó? Si él estaba ahí, él sabía que ninguno le había condenado, ¿no? Me parece a mí que es para, como para darle ánimos a ella, decirle, ¿ninguno te condenó? Digo. Sí. Y justamente ese tipo de cosas son las que me llaman la atención. Jesús no necesitaba preguntarle, porque él levantó la cabeza y él vio. Entonces le pregunta, ¿nadie te condenó? No, pues ninguno, ya se fueron todos. Ah, ok. Entonces le dice, no, pues ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Wow, esos son los detallitos que Jesús nos deja y, y es como para que ella se dé cuenta de que nadie la condenó. Jesús no hace las cosas porque Él necesite hacerlas. Jesús nos hace muchas preguntas para que nosotros nos demos cuenta. Eso es como darle un chance a ella de decir, no, pues la verdad es que nadie me condenó. Gracias. Y ya. Mi hermano John, adelante. Gracias, pastor. Buenas noches para todos. Pues sin lugar a dudas es un texto muy, muy interesante, donde claramente vemos, primero que todo, la sabiduría del Señor, segundo, el amor y la misericordia. El contexto es bien interesante porque habían dos grupos de religiosos que eran los fariseos, que en cierta manera querían hacer caer al Señor a ver qué respuesta les daba a él con respecto a la ley. Pues en ese entonces estaba la ley mosaica, la ley de Moisés, y era claro que cualquier mujer que adulterara en ese tiempo debía ser apedreada. Pero él sabía los pensamientos de los fariseos, de esos grupos religiosos, y les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y como decía la hermana y usted mismo, pastor, Dios conoce nuestros pensamientos, sabe que no somos perfectos. La aplicación de esta palabra a nuestra vida diaria como cristianos es nosotros quiénes somos para juzgar a los demás. Tal vez nos falta empatía con los demás. El hecho de que seamos cristianos o que estemos haciendo un estudio bíblico no nos hace más ni mejor que los demás. Simplemente nos ayuda a mirarnos por dentro, pedirle al Señor que nos cambie, que nos transforme y que nos ayude a tratar de parecernos a Él, porque no vamos a ser nunca como Él, porque Él es único, santo, puro. Nosotros somos solo pequeños hombres pecadores que estamos tratando de alcanzar la santidad a través de sus enseñanzas. Creo que es un texto muy interesante que sin lugar a duda nos confronta a nosotros como cristianos a no juzgar ni prejuzgar, sino más bien a escuchar y sentir empatía por la otra persona. Amén, gracias, mi hermano John. Ya me acordé de mi hermano John que él siempre le gusta saltarse a la aplicación directamente y es muy bueno, es muy bueno. El método inductivo es observación, interpretación y aplicación. Ahorita estamos observando y estamos comenzando a interpretar. Mi hermano John siempre le gusta ir más adelante a la aplicación y qué bueno, porque justamente para eso estamos, ¿verdad? No hacemos nada más aprendiendo de la Biblia, sino aplicamos lo que nosotros aprendamos a nuestra vida. Y ese es el objetivo. No quedarnos con el conocimiento bíblico en nuestra cabeza, sino bajarlo a nuestro corazón. Entonces tenemos que observar, interpretar y aplicar. Esos son los tres pasos
del método inductivo. Adelante, mi hermano Héctor Durán. Y después mi Buenas hermano Alfonso. noches, hermano Nelson, un placer volverlo a ver. Gracias, Y a gracias, mi todo, hermano. Bienvenido. y a todos. Hermano, ahí cuando usted dice que el Señor es omnisciente, eh, qué completo, de verdad que es el Señor, porque cómo simplifica Él dar varias respuestas a la vez con unas pocas palabras, porque al decir, eh, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, se está ahorrando él un discurso y con solo esas palabras también confronta el corazón, tal vez de muchos que querían perjudicar a Jesús, a ver, ponerlo entre la espada y la pared, a ver qué iba a contestar, pero también que venían con una maldad sobre la mujer para que la castigaran, porque bueno, así era la ley, pero muchos de esos tal vez eran peor que ella. Ujú. Y él no era de tanta palabrería, sino que con pocas parábolas pequeñas o una respuesta simplificaba y nos daba a entender mucha revelación. Gracias. Gracias, mi hermano. Adelante, mi hermano Roberto. No Gracias, pregunto. gracias, hermanos. Sí, me gustaría compartir algo con ustedes, hermanos, que, bueno, sobre esto de la mujer, ¿verdad? Que llevaron ellos. O sea, lo que le estaban haciendo era una trampa, prácticamente. O sea, al arrestar solamente a la mujer, los líderes judíos estaban desacatando la ley, ya que esta exigía que el hombre involucrado en el adulterio también fuera apedreado, no solo la mujer. O sea, según Levítico capítulo 20, versículo 10, ahí lo dice, y también Deuteronomio 22 y versículo 22 también lo dice, que los dos tenían que ser apedreados. Ok, eso era parte de la trampa. Los líderes estaban tendiéndole, perdón, una trampa a Jesús. Si decía que no apedrearan a la mujer, acusarían a Jesús de qué? De violar la ley de Moisés. Esa era una trampa. Y también si decía que la mataran, lo acusarían ante los romanos de lo que llaman sublevación, porque ese derecho está reservado únicamente para las autoridades romanas. Y eso lo podemos ver en, ¿cómo se llama? En Juan, capítulo 18, versículo 31, ¿verdad? Cuando Jesús estuvo en el juicio ante Pilato. Entonces dice, respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado, dijeron los judíos. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, ¿verdad? Entonces, o sea, eran los romanos los que decían. Entonces, era una trampa lo que le estaba entendiendo a Jesús. Amén. Gracias, mi hermano Roberto. Y me quitó la pregunta que les iba a hacer. Justamente esa iba a ser. ¿En qué consta la trampa que los fariseos y escribas le querían poner a Jesús? Que veamos la pregunta, versículo 5. Leamos desde el 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Como dice el hermano, solo la mujer. Poniéndola en medio, le dijeron, maestro, aquí viene la pregunta. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Entonces, ahí viene la pregunta. La pregunta era, ¿tú qué dices? La ley dice que hay que apedrearla, pero ¿tú qué dices? Versículo 6, más esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ok. Dice, versículo 6, más esto decían tentándole para poder acusarle. Ellos con toda la intención querían acusarlo de algo. Entonces, ¿cuáles eran las opciones para acusarlo? Si decía que si la mataran, cometía un error. ¿Cuál era el error? Que decía que si él decía que sí. Es lo que nos comentaba mi hermano Roberto, ¿verdad? Adelante, mi hermano Roberto. Denos la respuesta otra vez. Y no, ¿cómo se llama? Ese derecho estaba reservado únicamente para las autoridades romanas. Los judíos no Exactamente. podían hacer nada.
En ese momento, y aquí viene, es importante el contexto, en ese momento Israel estaba sometido bajo Roma. Roma era el que decidía quién vivía y quién moría. Los romanos eran ciudadanos de primera, los judíos eran ciudadanos de segunda categoría y todavía habían más categorías para abajo. Pero un judío no podía decidir sobre la vida de otras personas. Entonces ahí había un problema. Entonces aquí viene la tentación. Si Jesús decía, sí, apedréenla, decía, ¿y tú quién eres para decirle? Esa era una. La otra era, le iban a decir, no era que tú eres muy misericordioso. ¿Y por qué le estás diciendo que sí la apedreen? Y si Jesús decía que no, iba en contra de la ley de Moisés. Entonces ahí estaban poniendo a Jesús entre la espada y la pared. No podía decir que sí y no podía decir que no. En eso consistía la tentación, digámoslo así, y lo ponen en una situación que diga lo que diga, lo van a acusar. Pero Jesús es tan sabio que no le respondió ni sí ni no. Y dice 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, me imagino que insistieron, así como de, este se está quedando callado, necesitamos que conteste para que caiga en nuestra trampa. Entonces se endereza y les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¡Wow! Esa no se la esperaron los fariseos y los escribas. Jesús encontró una forma de salir, no solo de salir victorioso, digámoslo así, a la tentación que le estaban poniendo con el objetivo de acusarlo, sino que nos termina dando una gran lección y ocupando lo que ellos querían para acusarlo en contra de ellos y a favor del pueblo y que quede escrito en la Biblia para que nosotros estemos hoy aprendiendo aún de esa simple y sencilla respuesta que Jesús les dio. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, y no se quedó viendo quién se iba y quién se quedaba. Dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Él no necesitaba ver quién se iba y quién se quedaba. Él dice, pues allá ustedes, yo estoy aquí escribiendo en tierrita. Y en el 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Me imagino que ellos ya iban listos. Si Jesús dice que sí, aquí están las piedras. Si Jesús dice que no, pues nos las llevamos. Entonces, cada uno con su piedrita para afuera, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y solo quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora, ¿Jesús le hubiera podido tirar piedras a la mujer, sí o no? No. ¿Por qué? Según lo que él dijo, A él sí, claro, él no tenía pecado. él no tenía pecado. Tenía pecado. Él no tenía pecado. Él sí pudo tirar su piedra, a ver, pues ya se me fueron todos, yo no tengo pecado, tú pecaste, pum, vamos. Adelante, mi hermano Oscar. Tengo una pregunta sencilla. Eh, en este pasaje, pues aquí no estaban los discípulos de Jesús. No, no, No dice, no no. tenemos referencia, no menciona a los discípulos, lo único dice que estaba solo Jesús. Entonces, por ende, no estaban sus discípulos. Porque aquí dice o sea, la única referencia para la pregunta de mi hermano Oscar sería em,
En el 9 dice, en el 9 la segunda parte dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, punto. No quedó nadie más. Entonces, o no sé si no quedó nadie más de los fariseos, pero había público. No sé cómo haya estado exactamente el asunto, pero no hay participación, no hay mención, no hay nada. ¿Y dónde estaban? Dice versículo 2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. O sea que ahí tenemos otra respuesta, ¿verdad? Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, bla, 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 bla. Pero sabemos que donde estaba había, escribía en tierra con el dedo. Esa es no sé si fue después de la enseñanza, porque dice que todo el pueblo vino a él. Entonces no tengo para darle una respuesta. eh, si estaban o no los discípulos o si había o no más gente. Adelante, mi hermana Patricia. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches. Aprovecho porque esta oportunidad que me han dado de poder estar otra vez en este curso. Yo pensaba, ¿no? Jesús estuvo en esa situación, pero por predicar el Evangelio, el reino de Dios, eh, a Jesús también lo quisieron apedrear. Esta mujer es diferente, era una mujer pecadora para los hombres, pero también en el mismo sitio, o sea, en el templo, bueno, Jesús fue en la sinagoga, pero esta mujer fue llevada apedreada al templo. No tuvo, la única manera creo que conoció el templo, no lo dice acá, ¿no? Pero es de esta manera, siendo perseguida para ser apedreada, matada, por estar en infracción, ¿no? O transgrediendo la ley de Moisés. Y yo creo que Jesús al verla también, ¿no? Sintió compasión de ella, aunque él también estuvo en esa situación, y vio que lo quisieron apedrear y aún tirarlo por el peñasco. Cuando en la primera predicación que tuvo, eh, y allí estaba con el mensaje del profeta Isaías. Sí, ya no le escuché lo último, mi hermana, lo del profeta Isaías ya no lo escuché. Cuando estaba dando el mensaje acerca de quién era él, cómo fue enviado por el Padre, ¿no? Para libertar al oprimido, eh, y, y ellos no pudieron entender ese mensaje de la manera que Jesús habló. Sí. Hasta ese momento le pasaba lo mismo a estos hombres. Ajá, y en ese momento ahí es donde quisieron apedrearle y todavía no era el tiempo. Y ahí es donde Jesús pues nada más sale. Así es. Ujú. Sí, aquí vamos a ver ahorita dos puntos de vista. Antes de darle la palabra a mi hermano John, ¿cuál es pongámonos, digámoslo así, en las sandalias de los escribas y fariseos? Y pongámonos también en las sandalias de la mujer, porque son perspectivas totalmente diferentes. Entonces, a veces nosotros nos ponemos en el rol de los escribas y a veces nos toca estar en el papel de la mujer. Adelante, mi hermano John. Hay algo que me llama poderosamente la atención, que el Señor me lo acaba de mostrar leyendo el texto, y es el primer versículo. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Aunque él no lo dice literalmente, yo asumo, pienso, no sé, de pronto me estoy equivocando, que Jesús estaba en un estado de oración con el Señor, porque el segundo capítulo dice, el segundo versículo dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Sin lugar a dudas, el Señor estaba lleno del Espíritu Santo para enseñarles la palabra y para actuar con esa manera tan amorosa y tan sabia, porque él sabía y Dios también sabía que los escribas y los fariseos iban a tentarle. Entonces, hay un tema interesante en el poder de la oración, que debemos estar conectados con Él todo el tiempo o en lo que más podamos
orándole y pidiendo que nos guíe y nos dé la sabiduría para actuar en nuestra vida diaria. Ujú. Exactamente, siempre tenemos que estar preparados para lo que nos venga, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, a veces tenemos alguna posición en la iglesia, ya tenemos algunos años con Jesús y podríamos ponernos o querer estar en en la posición de los fariseos. Así de, Señor, mira, aquella persona está pecando, ve, y no le estás diciendo nada. Aquella persona está haciendo mal. Está en la iglesia, es cristiano y está pecando. Mira, allá está, haz algo, haz algo. Y a veces nosotros nos ponemos en la posición de los fariseos. Y la respuesta es la misma. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra esa persona. La respuesta es fuerte, la respuesta es sencilla. Básicamente, tú cuida tu vida, tú cuida tu corazón, tú atiende tus pecados. Después vemos los de los demás. Tú cuida tu corazón. Tú cuida de no pecar. Tú cuida de alejarte del pecado. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias. Bueno, que el hermano me puso a pensar con eso, que si están los discípulos y no, o no. En el versículo 9 dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, o sea, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, o sea, los jóvenes también. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, o sea, solo Jesús quedó. Y la mujer, después desinteresándose de Jesús y no viendo a nadie, sino la mujer, o sea, no había nadie. O sea, si hubieran estado los discípulos, no creo que los discípulos lo hubieran dejado solo, porque lo seguían. Y después también, otra cosa que también se me viene a la mente, que cuando él llega y dice que el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, ¿verdad? Entonces, los discípulos, pues tampoco, no tenían, o sea, estaban alejados del pecado, andaban con Jesús. Y entonces tampoco, dice, si no hubiera tenido que tirar la piedra y si no la tiran, entonces o sea, Dios hace las cosas bien hechas, o sea, ellos no tenían que estar ahí en ese momento. Ujú. O sea, aunque los discípulos se habían pecado, ¿verdad? Son personas como tú Son y yo, pecadores, como cualquiera, sí, pero tal como vez en ese cualquiera, momento, y pero los judíos tal vez hubieran tomado eso como, como decir, no, son pecadores, y no, y andan ahí, imagínense. Sí, pero qué interesante, Jesús estaba libre de pecado y por eso le dice lo siguiente, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí vemos la gran misericordia de Jesús. Jesús tenía todo el derecho de agarrar las piedras y apedrearlas, pero no lo hizo, no lo hace. Imagínense si Jesús nos apedreara cada vez que pequemos, no, pues le va a doler el brazo de tirar tantas piedras. Eh, no se puede. ¿Cuántas veces tenemos un pensamiento al día? Entonces, gracias a Dios que Dios es misericordioso. Gracias a Dios que nos permite decir, no, pues ya nadie me está acusando. Y Jesús dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eh, no sé, hay dos cosas que en este pasaje me pregunto. La primera es en el versículo 11, cuando ella le responde, ninguno, Señor, entonces le dijo, Jesús no le evangelizó así como de, si crees en mí, yo voy a perdonar todos tus pecados. No le dijo nada. Nada más le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. No sé si él ya conocía su corazón, que ella era cristiana. No sé si ella no era cristiana.
no sé si él necesitaba evangelizar, no sé. Pero la respuesta nada más fue, yo no te condeno, vete y no peques más. Adelante, Alfonso. Bueno, en esta parte última hay algo que me llama muchísimo la atención, es la autoridad que muestra nuestro Señor Jesucristo al decirle a esta persona, vete, bueno, primero, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, la autoridad que le está mostrando a la mujer adúltera. Eh, Me queda claro que ya poniéndome en el lugar de la mujer, digo, es impactante, ¿no? Porque se lo dice con autoridad y con poder. Sería mi aportación. Gracias, mi hermano Alfonso. Y referente a lo que dice mi hermano Alfonso, imagínense en qué mente cabe ponerle una trampa a Jesús. Cuando él lo sabe todo. O sea, Jesús ya sabía que era una trampa. Desde antes de la fundación del mundo ya sabía que le iban a poner una trampa ese día. Desde antes de que Jesús naciera, ya sabía que le iban a poner una trampa ese día. Entonces, no tiene sentido de los fariseos ponerle una trampa a Jesús. Ahora, pongámonos del lado de los fariseos, porque desde aquí, desde el 2025 es muy fácil criticarlos. Qué tontos, ¿cómo se atreven a ir en contra de Jesús? A ver, pongámonos en sus zapatos, en sus sandalias, mejor dicho. Ellos apenas se están dando cuenta de que Jesús es el Mesías que ellos estaban esperando. Ellos están identificando si es o no es. ¿Por qué? Porque para nosotros ahora es muy fácil. Si alguien viene y dice, yo soy el Mesías que los israelitas están esperando, le decimos, jajaja, muy bien, llegaste unos años tarde, es Jesús. Él es el Mesías. Para nosotros está muy fácil descalificar a cualquier persona hoy en día. ¿Por qué? Porque es Jesús. El Mesías es Jesús. Y con eso, pum, descalificamos a cualquiera que venga ahora a querer decir que es el Mesías. Pero ellos no tenían esa facilidad. Ellos tenían que ver lo que decía. Ellos tenían que ver los milagros que hacía. Ellos tenían que ver a las miles de personas que alimentaba. Ellos tenían que ver la forma en la que respondían. No estoy diciendo que está bueno que le hayan puesto la trampa o la prueba a Jesús. Estoy diciendo de que ellos necesitaban formas de saber. Y después de esto, muchos creyeron. Pero después de esto, muchos fariseos endurecieron su corazón. Entonces, ahí viene. Unos creen, otros se endurecen. Entonces, em, nos es muy fácil criticar a los fariseos ahora, pero al ponerse sus sandalias no está tan fácil la cosa. Y lo último, ya para avanzar, porque acuérdense que tenemos más versículos. eh, Mi última pregunta, que no hay respuesta, y por eso la dejé de último. Versículo 6. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué estaba escribiendo Jesús y por qué nadie nos dice qué estaba escribiendo? Si Jesús estaba escribiendo algo, yo quiero saber qué estaba escribiendo Jesús. La Biblia no nos lo dice. Y estaba escribiendo en la tierra, entonces no quedó registro. Ahí es donde yo digo, ¿qué estaba escribiendo Jesús que los estaba ignorando? Y todavía en el 8 dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Nada más les estaba dando el avión, como se dice aquí en México. Los estaba ignorando. Estoy haciendo como estoy haciendo algo. Imagínense la relevancia de cualquier cosa que haya escrito Jesús. Yo quiero saber qué hizo, pero lo escribió en la tierra y tal vez solo la mujer lo leyó. No sé. No sé qué pasó, no sé qué decía. A mí me hubiera interesado saber
qué decía ahí, pero no lo sabemos. Vi que alguien levantó la mano y luego la bajó. ¿Alguien quería participar? ¿Ok? No, lastimosamente no tenemos respuesta. Adelante, mi hermano Roberto. Digo yo, tal vez estaba escribiendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, sí, que luego sabemos que mencionó esa frase, pero ¿por qué no nos dice que está escribiendo y nada más nos deja picados así como de, miren, estoy escribiendo algo y no les digo? Adelante, mi hermano Alfonso. Adelante, Alfonso. Ya no lo vi que se hizo. Ah, aquí está Alfonso. ¿Puedes abrir tu micrófono? Ok, no abre el micrófono. No sé si tendrá problemas. Pero bueno, no sabemos qué decía. Lo que sabemos es que le perdonó la vida a una mujer, consiguió que no la apedrearan y consiguió darles una gran lección a los fariseos y a los escribas y a nosotros. Y consiguió, como dijo un hermano, ¿verdad? Mostrar su autoridad. Imagínense, ¿quién va a pelear contra Jesús? Eso es lo que yo digo. Qué difícil la tenían los fariseos. Cualquier cosa, prueba, todo que querían ponerle a Jesús, no se puede pelear contra Jesús. Y así somos nosotros. Muchas veces nosotros sabemos lo que la Biblia dice, sabemos lo que Jesús dice, y ahí vamos de, no, yo quiero hacer como yo quiero y después le hago caso a Jesús. Es muy fácil criticar a los fariseos, pero ¿cómo estamos nosotros? Adelante, mi hermana Patricia, que creo que levantó la mano primero, y después mi hermana Claudia. Sí, bueno, yo iba a decir algo, ¿no? Dice que Jesús, inclinado hacia el cielo, escribía en tierra con el dedo. Eh, en ese tiempo, según la historia, los fariseos llamaban a esa gente la gente de la tierra. Eh, y no era gente que supiera escribir o leer, sino que siempre tenían que ir a los escribas a, por algo judicial o como la ley misma lo mandaba. No eran, la de los escribas eran personas, eran doctos, sabían de la ley, sabían escribir, sabían leer, pero estas personas a veces no, la mayoría de ellos no tenían de escribir o de leer. Y qué bueno que Jesús estaba escribiendo en tierra, aunque no se sepa, ¿no? Como decía el hermano, qué lástima. Pero creo que también así los ponía enfrente de él, los ponía en su lugar también. Sí. Así como tenía la autoridad de Dios, también era un hombre que sabía lo que estaban hablando y sabían, como hijo de Dios, sabía que los pensamientos de cada uno de ellos. Eh, Eso es lo que quería decir. Gracias, mi hermana Patricia. Adelante, mi hermana Claudia. Bendiciones. Bueno, yo he estado escuchando, observando porque primero es mi primera clase y estaba ahí como perdida. Entonces, y con respecto a la pregunta que uno se hace, ¿qué estaba escribiendo el Señor? A mí me viene a la mente que, como dicen las Escrituras, hay cosas que Él nos va a revelar y cosas que Él las mantiene en secreto, en su soberanía. Eso es lo que yo entiendo ahí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay muchas cosas, como hemos estudiado en los capítulos anteriores, y vemos, por ejemplo, el ejemplo de Nicodemo.
le dijo a Nicodemo, es que tienes que nacer de nuevo. Y le dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar en el vientre de mi madre? Muchas veces nosotros pensamos en la carne, Sí, pensamos en nuestro contexto, pensamos cuando Jesús decía, yo soy el agua viva, cuando le dijo a la mujer samaritana, yo soy el agua viva, quien de mí beba no tendrá sed jamás, y le dijo, dame de esa agua, así me ahorro venir al pozo todos los días. Y así como de, no te está hablando de eso, Jesús, te está hablando de algo espiritual, algo mucho más. Es muy fácil criticar de este lado, ¿verdad? Nosotros ya sí, tenemos la Biblia escrita y ahí nos la explica. Nos dice que de Nicodemo no le estaban diciendo, vuelve a entrar en el vientre de tu madre. Nos dice que cuando Jesús decía, el que beben de mí no tendrá sed jamás, no estaba hablando de sed física, sino espiritual. espiritual. Tal vez nosotros no estábamos listos para lo que Jesús estaba escribiendo en el piso. Exactamente. No sé, no sé, no tenemos esa respuesta. Muchas gracias, mi hermana, y qué bueno que es su primera clase. Y aquí lo que yo siempre trato es que las clases sean individuales. Nadie necesita haber estudiado la clase anterior para estar en esta clase, sino cada clase aprendemos lo que Dios nos quiere enseñar en el capítulo que estemos. Y Me encanta. obviamente, si tenemos conocimiento acumulado de capítulos anteriores, Dios nos va a enseñar muchísimo más. Ya Amén. lo último, mi hermano Alfonso, para avanzarle. Sí, con respecto a lo que estaba diciendo, pastor, me viene a la mente donde dice la palabra que para algunos la palabra pues será locura. Y Ujú, esto mismo lo entiendo porque muchas veces cuando evangelizamos o le damos la palabra a las personas, eh, igualmente nos llaman locos o muchas veces dicen, ¿cómo es posible que te perdone si tanta maldad que has hecho? Entonces es donde pues no conciben, ¿no? Pero ujú, vamos más allá porque mediante el Espíritu Santo es el que redarguye y el que cambia totalmente, el que nos hace entender, porque no es fácil, ahora sí que digerir la palabra, pero mediante el Espíritu, haz de cuenta que ese velo y nos da entendimiento. O sea, el velo se quita y el entendimiento entra sin tanto, sin tanta pregunta, sino que va ujú. directa a la palabra. Amén. Para eso sirve el Espíritu Santo también, para ayudarnos a entender la palabra de Dios. Gracias a Dios yo conocí del Señor desde pequeño, entonces mis papás desde pequeño me enseñaron a estudiar la palabra y crecí, tal vez no en una burbuja, pero dentro de la iglesia, lo que sí es una burbuja. Cuando salgo me doy cuenta de que hay gente que lee la Biblia y no la entiende. Y yo así como de, ¿por qué no la entiendes? O sea, yo no entendía por qué la gente no entiende la Biblia. Y, y ahora entiendo que necesitan el Espíritu Santo, que es el que da el discernimiento para aprenderla. Entonces, no es que haya pasado horas y horas y horas estudiando la Biblia y por eso la entiendo. No, alguien que acepta a Cristo y el Espíritu Santo le comienza a hablar cuando está leyendo la Biblia, ¡pum!, la entiende inmediatamente. Entonces, es necesario conocer y tener al Espíritu Santo. Ok, avancemos. Vamos a dar un brinco. El brinco que damos es porque eh, habla sobre que Jesús es la luz del mundo y siempre que Jesús comienza a decir algo, la gente no lo entiende. Y le dice, ¿y tú quién eres para decir eso? Y terminan hablando de quién da testimonio de él. Y Jesús le dice, yo doy testimonio de mí, pero también mi Padre da testimonio de mí y la palabra da testimonio de mí. Y
y sí es importante, pero nos lo vamos a tener que brincar. Vamos a caer aquí en el versículo 31. Entonces viene hablando de que Jesús es la luz del mundo y luego de a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y caemos en el versículo 31, donde hay un versículo que es muy importante y por eso quiero enfatizarlo y darle tiempo, que ya no tenemos mucho, pero ahí vamos. Versículo 31, dijo entonces Jesús a los discípulos, a los judíos que habían creído en él. Ojo, ojo, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que ha pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque en mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Imagínense, el 38 también me fascina porque habla sobre un padre, pero qué diferencia, ¿verdad? El padre de Jesús y vuestro padre, el de ustedes, el de los judíos. Entonces, uno está hablando de Dios Padre y el otro está hablando de vuestros padres. ¿De qué está hablando? ¿De qué se está hablando aquí? Se está hablando de la verdad y el esclavo. Entonces lo vamos a leer una segunda vez enfocándonos en eso nada más. Dice, dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces vamos a seleccionar aquí, libres. Le respondió, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Vamos a marcar el opuesto también de libres, que es esclavos, de otro color, y libres, en versículo 33, 34. Jesús les dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Ven la diferencia? Cuando Jesús les está diciendo que conocerán la verdad y la verdad los hará libres, está hablando de algo espiritual. Y en el 33 le responden. Y ojo, ¿a quién le está hablando? Volvemos al 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ojo, no les está hablando a los que no creen, les está hablando a los que sí habían creído en él. Y los que sí habían creído en él todavía no veían las cosas espiritualmente. 33 le responden, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Ahí es donde yo digo, wow, no, ¿qué provecho le sacaría uno a estar entendiendo el plano espiritual cuando Jesús hablaba en el plano espiritual? Uno diría, wow, tendremos una libertad espiritual. Y ellos así como de, pues, yo no soy esclavo, no tengo de qué ser libre. Así como de, te la estás perdiendo.
Te están dando una gran enseñanza y te la estás perdiendo porque tú piensas que está hablando en el plano físico. No. Y Jesús les explica, 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí él les dice, no estoy hablando de que sean esclavos físicamente de alguien, son esclavos del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. O sea que entre esos que habían creído, había gente que antes procuraba, o tal vez ahora, no sé, procuraban matarle. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Bueno, aquí ya vemos que tiene otro público, ¿verdad? Porque los de arriba sí habían creído. Entonces, vamos a analizar un poquito más y darle unos minutos más al versículo 31 y 32, que lo tengo aquí. ¿Cómo comienza el versículo? Comienza con sí. Sí es un condicional. Entonces está hablando de, acordémonos de, estamos en versículo 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Entonces, esos ya habían creído en él. De los que habían creído en él, les pone un condicional. El condicional es sí. Vosotros, ¿quiénes eran? ¿Quiénes? Pues los que habían creído. De los judíos, los que habían creído. Permanecéis en mi palabra. Permanecéis. ¿Qué es permanecer? Es mantenerse ahí durante el tiempo. Entonces, un condicional a quienes, a los judíos que habían creído, tienen que permanecer. Y la permanencia toma tiempo. ¿A dónde deben de permanecer? En su palabra. ¿Y cuál es su palabra? Aquí tenemos que la palabra de Dios es la Biblia. Ahí no hay donde perderse. La palabra de Dios es la Biblia. Entonces, ¿dónde debemos permanecer? Debemos de permanecer en su palabra, que es la Biblia. ¿Qué pasa si yo permanezco en la Biblia? ¿Qué pasa? Ahí vemos el resultado. Vamos a tener un resultado. Si yo permanezco en la Biblia, voy a obtener un resultado. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice, persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Esta es la definición de la Real Academia de la palabra discípulo. También el mismo diccionario dice que en el ámbito cristiano son las personas que siguen a Jesús o las enseñanzas de Jesús. Entonces, sí, condicional. Ese condicional es muy importante. Sí, yo permanezco. Ahí, en vez de vosotros, pongamos yo. Permanezco durante el tiempo en la Biblia, voy a tener el resultado genuino de ser discípulo. Pero no solo eso, no se queda ahí. Sigue y dice, y conoceréis, que es otro resultado, la verdad y la verdad os hará libres. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué es la verdad? Y quiero que me contesten esa pregunta. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios, ajá. Va un poquito más allá.
el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús, sí, pero va un poquito más allá. Y la Alfonso, salvación del alma. Bueno, la respuesta es Jesús mismo. exactamente, exactamente. Ahí está, Jesús mismo. ¿Por Sí, qué? porque si nos vamos a Juan 14:6, digo, a lo mejor lo vamos a ver más adelante, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre Exactamente. si no es por mí. Ujú. Ahí está diciendo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, imagínense qué gran noticia, qué privilegio, qué honor. Y todavía tenemos otro resultado. Eso nos hará libres. Entonces, qué bonito este versículo. Qué bonito analizarlo. Decir, sí, es un condicional. Si nosotros permanecemos durante el tiempo en la Biblia, vamos a tener un resultado genuino de ser personas que siguen a Jesús y conoceremos a Jesús y Jesús nos hará libres. Podemos reestructurar, digámoslo así, el versículo para que nos entre en la cabeza. Porque podemos leer muchas veces el versículo, ¿verdad? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ah, pues sí, está bonito. Pero si lo analizamos, si lo hacemos personal, si lo llevamos a la práctica, debe de transformar mi vida. El objetivo no es conocerlo. El objetivo es dejar que la palabra de Dios transforme mi vida. Si no, no estamos haciendo nada. Si no dejas que la palabra de Dios transforme tu vida, no estamos haciendo nada. Mejor cerremos. Bueno, qué bueno conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Pero si no la dejamos transformar nuestra vida, estamos limitando las bendiciones que Dios nos quiere dar. No lo hagamos. Adelante, mi hermano John. Quería agregar algo pequeñito. Debemos volvernos esclavos de Cristo para ser libres. Am, ya Dios no nos ha llamado esclavos, nos llama amigos, porque el amigo sabe lo que hace el maestro, lo que hace el Señor, y Él nos ha escogido como hijos. Entonces sí entiendo lo que quiere decir mi hermano John, pero va más allá, va más allá. Nosotros debemos de escoger seguir a Cristo como esclavos, aunque Él nos llame amigos, y vivir nuestra vida acorde. Porque aquí está muy padre leerlo, está muy bonito leerlo y decir, uy, sí, aprendí algo en la clase, ¿verdad? Pero si no dejamos que esto transforme mi día a día, o sea, la palabra me llamó mucho, o sea, lo que la palabra permanecer significa. No dice, dense una untadita de Biblia y van a transformar su vida. No. Dice, permanezcan en la palabra. No dice, dedíquenle unos 15 minutos al día a la palabra y ya. No, es permanecer en la palabra. ¿Cuánto tiempo? No nos dice. Debemos de estar. Debe de ser nuestro lugar seguro. Debe de ser donde nos sintamos cómodos. Debe de ser donde estemos acostumbrados a estar. Ahí debemos de permanecer en la palabra de Dios. Yo trabajo mucho con jóvenes y siempre una pregunta que me gusta hacerle a los jóvenes es, ¿dónde está tu Biblia? Y muchos dicen, ah, sí, aquí está mi Biblia. Y les digo, ¿y dónde pasó tu Biblia entre semana? No, pues la pierden el domingo y la buscan el domingo. Llegan de la iglesia y la ponen en algún lugar y se pierde.
el domingo en la mañana antes de ir a la iglesia, si es que llevan Biblia, la comienzan a buscar. Y ahora como todos la tenemos en el teléfono, pues ya ni hay que buscarla, ¿verdad? Nada más llevamos el teléfono y ahí viene la Biblia también. Entonces, pero pasan toda la semana y no buscan ni un solo versículo. No hay nada de alimentación espiritual durante la semana. Eso no es permanecer. Permanecer no es ir un domingo a la iglesia, que hay que ir a la iglesia. Hay que ir a la Sí. iglesia. Amén. Pero ir a la iglesia y escuchar una prédica de 25, 30, 40 minutos, una hora, no es permanecer en la palabra. La idea es que todos los días nos estemos alimentando y permanezcamos el mayor tiempo posible en la palabra. Ese es el objetivo. Pero en eso no se enfocaron los que estaban, sino los que estaban ahí, a los que les estaba hablando, dijeron, pero yo no soy esclavo de nadie, no tengo por qué ser libre. Así como de, ay, ¿por qué? Pon atención y es espiritual lo que te están diciendo. O sea, yo me hubiera enfocado en la palabra. A mí personalmente lo que me ministra es permanecer y que la verdad es Jesús. Si permanezco, obtengo el resultado de conocer más a Jesús y eso como resultado me da ser libre. Y eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero ser discípulo de Jesús para conocer más a Jesús y que eso me haga más libre. ¿Y libre de qué? Libre de mis pecados. Yo sé que el Señor perdonó todos mis pecados, pero también sé que no soy perfecto. Y también sé que cada día quiero ser más como Jesús. Y hay días que es difícil. Y hay días que si uno se levanta muy optimista, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, voy a leer aquí, voy a hacer esto, ya tengo preparado mi diezmo. Y hay otros días así que, híjole, hoy no tengo ganas. Y ahí es donde hay que permanecer en la palabra. Hay que permanecer en la palabra cuando es fácil y permanecer en la palabra cuando es difícil. ¿Alguien tiene algún comentario antes de pasar a nuestros últimos versículos y ver los últimos minutos que nos quedan? Adelante, Alfonso. Sí, algo que me llama la atención es realmente, ¿no? Cómo Jesús, pues siendo judío también él tenía en cuenta lo que estaban pensando los demás judíos que habían creído. Ajá, porque no desconocía a él, pues, la ley o lo que ellos decían, pero es algo que sí me llama mucho la atención de estos personajes que de alguna manera, pues, ellos creían que estaban limpios, creían que no tenían en este momento, pues, que no eran esclavos del pecado, pero pues, realmente si nos ponemos a pensar, hoy en día también hay muchas personas que creen eso, que es que yo soy muy bueno, cuando uno los invita a creer, sería mi comentario. Sí, gracias. Uno puede decir, ¿cómo no vas a ver a alguien que es esclavo del pecado? Y ahora igual, como dijo mi hermano Alfonso, hay gente que no sabe que es esclava del pecado. Hay gente que piensa, no, esta no es adicción porque la tengo controlado. Ok, pero todos sabemos que no lo tiene controlado. Si lo sigue haciendo y no lo puede dejar, es porque es adicción. Entonces, y lo que sea. Entonces, no es eh, tan fácil comunicarle a este tipo de personas que dicen, no, pues yo soy bueno. Yo no, la verdad es que yo no tengo mucho pecado. Entonces, por eso es que no me urge aceptar tanto a Cristo, porque
pues la verdad es que yo he sido bueno y no tengo tantos pecados. Cuando sabemos que todos hemos pecado y sabemos que la paga del pecado es muerte. Y también sabemos que si tú quieres aceptar, Jesús pagó por ti el precio de tus pecados. O sea, ya está la oferta, solo falta que la acepten. Y aún así hay gente que la rechaza. Y eso duele, duele aceptarlo, más cuando es alguien, algún familiar, algún conocido. Es complicado y ahí es donde hay que orar, orar y orar y orar y seguir orando y no darse por vencido hasta que Dios conteste. ¿Ok? Amén. ¿Alguien más? ¿Mi hermana Sandra? ¿Se me escucha? Sí. Lo que entendí del hermano que dijo por ahí que somos esclavos de Cristo, pensé un poco en la experiencia de uno. Yo creo que lo que el hermano quiso decir es que amamos al Señor, estamos con el Señor y a veces hay cosas que quisiéramos hacer, pero que no las hacemos porque nos sentimos esclavos de Cristo, nos sentimos que pertenecemos a Él, nos sentimos que amamos a Él y que no podemos hacerlas por más que uno desee hacerlas, ¿no? No sé si es eso lo que el hermano quiso decir cuando Ujú. él dijo que éramos esclavos de Cristo. Sí, es que yo creo que hay que actuar como que fuéramos, no me acuerdo quién fue el que dijo, algún pastor dijo, uno nada más tiene la opción de elegir de quién es, de quién quiere ser uno esclavo, si de Claro. Dios o del pecado. Pero Dios no quiere tener esclavos. No, no, no. Dios quiere tener hijos. Entonces, aunque nosotros queramos tener esa idea de que somos esclavos porque debemos de obedecer lo que dice Dios y obedecer como esclavo, o sea, que si te dicen o haces, aún así tenemos libre albedrío. Nosotros aún así escogemos no hacer las cosas. Entonces, Sí. es muy fácil criticar al pueblo de Israel. ¿Cómo el pueblo de Israel teniendo en el Éxodo, ¿verdad? Una nube en el día y una llama de fuego que los iba guiando, tenían la presencia del Espíritu ahí y no le hacían caso. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros Y tampoco le hacemos. y no le hacemos caso. Sí, sí. Entonces, nosotros estamos peor porque ellos veían la presencia de Dios y ahora nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo y escogemos contristarlo. Sí. Lastimosamente así es. Nosotros debemos de escoger no hacerlo, pero lastimosamente seguimos siendo humanos. Adelante, Alfonso, ya con eso avanzamos porque me quedan 5 minutos. Sí, si nos ponemos a pensar, es lo mismo, es exactamente lo mismo que viene repitiéndose a través de los tiempos, ¿no? La incredulidad, o sea, si nos está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, lo mismo, o sea, para entrar a la tierra prometida, no creyeron que Dios los iba a respaldar y iban a conquistar de inmediato y no iban a estar luchando como ahorita, pero dado los planes de Dios, digo, pues así lo quiso Él. Ujú. Sí, entonces es lo mismo, la misma repetición de todos los tiempos, la incredulidad y la desobediencia, porque realmente pues todos somos pecadores. Eh, Ujú. y entonces, pues es lo que veo, ¿no? Yo que ellos directamente vieron el poder de Dios y nosotros pues a través de la palabra y el mismo Dios, así como endureció el corazón de Faraón, así mismo endurece el corazón de los incrédulos y la verdad pues no van a ser salvos. ¿Por qué? Porque ya Dios los predestinó así. Ujú.
Sería Sí, mi comentario, pastor. y suena duro, pero igual, o sea, hay gente, a mí, yo lo entiendo así, una vez mi papá lo explicó así, el sol sale para todos, pero hay personas que tienen corazón de mantequilla y hay personas que tienen corazón de barro. El mismo sol que ablanda la mantequilla es el mismo sol que endurece el barro. Entonces, nosotros no, Dios es el mismo para todos. Dios lo que hace es exponerse Él. Y hay gente que endurece su corazón y hay gente que se ablanda el corazón. Y ahora vamos a ver una de las características en estos 5 minutos cuatro que nos alcanza para leer. Quiero ver la característica de Dios, de Jesús. Respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y yo, ay Señor, ¿por qué? ¿Qué misericordia tiene Dios con ellos? ¿Y qué misericordia tiene Dios conmigo? La misericordia de Dios es inmensa. 49. Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Así como, ay, no entienden. Abraham murió Sí. y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te hace ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, sí, yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. O sea, así de fácil se las va explicando. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomando entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús Otra se vez. escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Me parece sorprendente. Le terminan diciendo que tiene demonios, le terminan queriendo apedrear y Jesús les está diciendo unas perlas, unas joyas, unos diamantes y ellos no lo ven, no lo entienden. 58, con esto terminamos. Antes que Abraham fuese, yo soy. Algo que debemos de entender y que nos cuesta entender es que Dios hizo el tiempo para nosotros, pero Dios no está sometido al tiempo. Él es, Él existe, Él es antes de nuestro tiempo. Él es en nuestro tiempo y Él será después en lo que ahora nosotros conocemos como infinito. Él será después de nuestro tiempo. Pero el tiempo es algo que nosotros ocupamos para medir aquí nuestra vida y que nuestra vida es insignificante dentro de la historia. Y Jesús conoce toda la historia. Y Jesús es sobre la historia porque Él no es afectado por el tiempo. Entonces, para Él, para Jesús es algo tan sencillo que se lo dijo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Eso me parece
sorprendente. Y todavía el que aquí en versículo 54, después de la mitad, dice, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Imagínense la trascendencia de lo que esto les está diciendo a los judíos. ¿Y cuál es su reacción? Enojarse aún más. Porque como alguien viene aquí, acordémonos dónde estaban, estaban en, Jesús se escondió y salió del templo, estaban en el templo. Estaban en el templo y alguien llega y les dice, mi Padre es el que vosotros llamáis Dios. ¿Cómo alguien va a venir a decir eso al templo? No, 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 no se puede. Pero Jesús es la única persona en la historia que puede decir eso. Y todavía les dice después, antes que Abraham fuese, no les dijo yo era. Les dice yo soy. Yo soy. Así como de, wow. Wow. Yo estoy en una iglesia donde llega mucha gente nueva. Y cuando el pastor enseña una verdad que para mí es así como de súper básica, los hermanos así como, wow. Y yo, por favor, lea su Biblia. Ahí está. No se la está inventando el pastor ahorita. Lean su Biblia. Pero cuando yo leo esto, me quedo así como de, wow. O sea, al analizarlo y verlo, digo, wow, qué característica de Dios que no es afectado por el tiempo. Eso me sorprende. Eso solo Dios. Y recordemos, Jesús es 100% hombre y 100% Dios, algo que no entendemos. O sea, ni le echen tanto cerebro porque no les va a dar, porque nosotros somos 100%, pero Jesús puede ser 200%. Es algo que solo Él es. Ese es el Dios que nos tiene misericordia y que nos tiene paciencia para explicarnos y enseñarnos y amarnos. Con ese Dios es el que nosotros hablamos día a día. Adelante, Alfonso, y con eso terminamos. Es correcto lo que dice Pastor. Lo podemos ver también en Apocalipsis 1:8, donde dice yo soy el alfa y omega, principio y fin de todas las cosas. Amén. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, pero es muchísimo. Eso es para que nosotros tratemos de entenderlo. Pero Él es muchísimo. Él es antes de la creación. Y Él es eterno y no cambia. Hablando de esto, ya con esta pregunta termino. Siempre digo que voy a terminar, no termino. ¿Ustedes saben cuánta experiencia tiene Jesús? Imagínense todo el tiempo que ha vivido. Dios, ¿cuánta experiencia tiene Dios? ¿Cuántas cosas no ha visto? Y la respuesta es que Dios no tiene experiencia. La experiencia es algo que nosotros vamos adquiriendo con el tiempo. Dios no necesita experiencia. Él es. Él no cambia. Él lo sabe todo, todo, todo. Y eso es algo que nos cuesta en nuestra mente. Él lo sabe todo desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Él tiene cero experiencia. Él es la Con mi hermano, sabiduría eterna. tiene la sabiduría eterna. Él lo sabe todo. Y eso es lo sorprendente. Como alguien que lo sabe todo, imagínense cuántas personas le han fallado a Dios. Imagínense cuántas veces nosotros le hemos fallado a Dios. ¿Cuántas veces en mi vida le he fallado a Dios?
Dios lo sabía desde antes de la fundación del mundo y aún así nos ama. Aún así escogió enviar a Jesús y morir en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Y aún así, a pesar de que Dios sabe que le vamos a fallar, porque no somos perfectos, Dios nos ama y nos sigue teniendo misericordia y paciencia y nos perdona, nos perdonó. Adelante, mi hermano Marcos, y con esto terminamos ya. Sí, quiero hacer mi última aportación, que yo siempre aquí en la iglesia, pues yo les digo, pónganse a pensar qué es la palabra Dios. La palabra Dios es todo. No tiene, por eso él dice, yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. O sea, él no hay comparación con Dios, no hay comparación con él, no hay nadie más grande, más potente, más fuerte, le digo a los niños y a los jóvenes. Dios es todo. Ni siquiera el infinito del mar y el cielo es comparable con Dios. Siempre le he dicho a los alumnos, a los niños, a los jóvenes y a los adultos también. Sí. Porque pongámonos a pensar nosotros la palabra Dios. Yo por eso le pregunto a ellos, ¿quién es Dios para ti? Ellos dicen, mi creador, mi salvador, mi proveedor, mi sanador y todo. Sí, pero Dios, cuando yo digo Dios es todo para mí, es quiere decir que no hay palangón que me diga, ¿sabe qué? Le faltó algo. ¿Sí? Gracias, mi hermano. Y sí, ¿verdad? Dios es todo para nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer? Aplicación. Como siempre me acuerdo de mi hermano John. Aplicación. No sirve de nada que quedemos con este conocimiento si no lo aplicamos en nuestra vida. Entonces piensa, hoy ya en Argentina creo que ya se acabó el día. Mañana, ¿qué voy a hacer mañana para aplicar lo que aprendí hoy? Porque debo de comenzar a aplicar esto ya. No debo de dejar pasar el tiempo o decir, ay, qué padre que aprendí algo nuevo. Y qué bonito esto. No. Sí, hay que decirlo, pero tengo que llevar algo a la práctica. Piensa y escribe. Di, mañana voy a hacer esto. Y hazlo, no solo lo escribas. Con eso terminamos. Vamos a terminar con una oración. Terminando la oración, no se salgan. Vamos a platicar. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque eres misericordioso. Gracias porque eres todo para nosotros, Señor. Eres esa persona que se sacrificó por nuestros pecados. Le seguimos fallando, Señor, y nos sigues amando y teniendo misericordia, Señor. Te pido que nos ayudes a cada día ser más como tú, Señor, a poner ese anhelo en nuestro corazón de cada día querer dar un paso más para estar más cerca de ti, Señor. Como aprendimos hoy, ayúdanos a permanecer en tu palabra, Señor. Aprendámonos un versículo de la Biblia y permanezcamos en ese versículo, Señor. Ayúdanos a dejar que lo que hemos aprendido hoy permee en nuestro corazón, Señor, y logre transformar nuestro día a día, Señor. Ayúdanos a depender más de ti, Señor, y a obedecerte cada día más. Te pido que te quedes con cada uno de mis hermanos que estamos aquí representados y que bendigas a la familia de cada uno de nosotros, Señor. Te pido que esta semana que recién inicia sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.